Bendiciones tengan todos ustedes que nos sintonizan en este hermoso día. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Majestad Televisión. Gracias por dejarnos entrar hasta cada uno de sus hogares. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio. Iniciando esta programación, un oasis en el desierto, una oración especialmente para la mujer, en donde deseamos que sea el Señor hablando a nuestra vida. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Lamentaciones. Vamos a leer un solo versículo. El versículo 20 del capítulo 1. Mira, oh Dios, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna por dentro, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Una vez más, dice la palabra del Señor en Lamentaciones capítulo 1, versículo 20. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Aquí habla el profeta Jeremías. Y en los versículos anteriores de los que acabamos de leer, es como ese proceso, es como un estado de dolor. Lamentaciones, es como ese estado de lamento por lo que alguien pueda estar pasando, por lo que le está ocurriendo, quizás a alguna persona. En este caso, el profeta Jeremías habla en representación a Jerusalén. En los primeros versículos es como que él estuviera narrando lo que le pasa a Jerusalén. En el versículo que acabamos de leer, es como que fuera Jerusalén misma hablando. Y dice la palabra del Señor en este versículo que Jerusalén le expresa al Señor y le dice, mira, oh Jehová. Es como que se está refiriendo, es como que le está diciendo, Señor, voltéame a ver, Señor, mírame. Está clamando, está pidiendo que el Señor vuelva su mirada y se dé cuenta la condición en la que está viviendo Jerusalén, la situación que está atravesando. Es una llamada, es como que le está diciendo, Señor, mírame, mírame. Y esa es precisamente la palabra que dice en la nueva versión internacional. Dice así, mírame, Señor, que me encuentro angustiada. Siento una profunda agonía, que es lo que decía en la versión Reina Valera revisada, que es la versión que nosotros normalmente leemos en nuestras iglesias. Dice, estoy atribulada, mis entrañas hierven. ¿Qué significa las entrañas? Nosotros podemos pensar en todo lo que se mueve dentro de nosotros. Y es un llamado al Señor como diciendo, miren la condición en la que me encuentro. Es como diciéndole, Señor, voltéame a ver, mira cómo estoy. Porque es que Jerusalén habla de esa forma ante el Señor. La ciudad de Jerusalén había pasado por momentos muy duros. Había sido sitiada, había sido acorralada. Había pasado por una situación de destrucción. ¿Y por qué había pasado por ese tiempo de destrucción? La ciudad escogida por el Señor, el pueblo escogido por el Señor, estaba pasando por una situación muy, muy difícil. ¿Y por qué estaba pasando por una situación muy difícil? Porque se había rebelado contra el Señor. Porque había hecho lo que al Señor no le agrada, porque en momentos de prueba no había buscado
a aquel que lo había rescatado de la esclavitud, sino que se había ido por otros lados buscando ayuda, por otros lados uniéndose a personas que no eran las correctas. El pueblo de Israel había sido liberado de Egipto por la mano del Señor. Y cuando estuvo en unos momentos de necesidad, buscó otra vez la ayuda de Egipto. Irónicamente, en vez de recurrir al Señor, que es el que los había rescatado, en vez de recurrir al Rey, al Dios que ellos habían visto moverse con poder mientras estuvieron en el desierto, estaban buscando la ayuda que no venía del cielo, la ayuda que no venía de Dios. Así que con todos sus comportamientos, con toda la falta de respeto, con la falta de obediencia al Señor, el Señor hace que el rey Nabucodonosor se vaya contra Jerusalén y sitee la ciudad. En aquellos tiempos dicen que se usaba esa forma de atacar para que las personas no pudieran salir ni entrar y por lo tanto no pudieran ni siquiera comer, no tenían alimento. Así que en este versículo es como que esa ciudad le dice al Señor: Señor, mírame, estoy angustiada. Por dentro hierven mis entrañas. Estoy en una profunda agonía. Estaba pasando por una situación difícil. Era lógico que pasara por momentos de dolor, por momentos de agonía. Pero hay algo más. Dice: mi corazón está desconcertado, pues he sido muy rebelde. Hay un reconocimiento del por qué estaba pasando esa situación. Hay como que una ventana que se abre al reconocer que lo que estaba atravesando era producto de su desobediencia, era producto de lo mal que se había comportado, era producto de esa falta de gratitud al Señor. Mi corazón está desconcertado, pues he sido muy rebelde. Y luego dice: allá afuera la espada me deja sin hijos. Aquí adentro hay un ambiente de muerte. ¿Cuándo hay un ambiente de muerte? ¿Cuándo hay tanto dolor en nuestro corazón? ¿Cuándo es que nosotros de pronto sentimos que nuestras entrañas hierven por dentro? Cuando reconocemos nuestra falta delante del Señor y el dolor de lo que causamos, el dolor de haber fallado, comienza a hacer que nosotros reconozcamos nuestro pecado y que nos demos cuenta realmente en la situación en la que hemos caído. Dice: mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Había un castigo que estaba pasando la que habla en este versículo, pero sabía el por qué. Sabía por qué estaba pasando por ese tiempo de tribulación, sabía por qué había angustia dentro de ella. Había angustia porque se había rebelado contra el Señor. El tema de este día: si me permitieras. A veces cuando nosotros hemos pasado por diferentes situaciones muy, muy difíciles, aquí en este caso, tenemos a la Jerusalén hablando, reconociendo
que había hecho lo que no era agradable al Señor. Pero también sabe de que ya hubo muerte, que ya hubo calamidad, que ya hubo muchas cosas que se perdieron. Y que aunque hiciera todo lo que pudiera hacer, no podría recuperar todo lo que ya había perdido. No podría volver atrás y reconstruir todo porque ya estaba prácticamente desolada. Uno no puede restablecer lo que ya ha destruido. Puede volver a comenzar de nuevo. Pero no podemos volver a hacer lo mismo que ya teníamos antes. Y en muchas ocasiones cuando nosotros llegamos tarde, lo que pasó antes lo dejamos de disfrutar. Cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos que hemos fallado, cuando estamos en ese proceso de concientización, podemos llegar a obtener quizás esa lucecita que nos alumbra. Sin embargo, también está el dolor por lo que dejamos de hacer, el dolor por el mismo dolor que causamos. Hay dentro de nosotros una culpabilidad que no nos deja en paz, una culpabilidad que no nos permite avanzar. Porque no podemos recuperar el pasado, porque no podemos volver atrás y hacer las cosas correctamente desde el principio. Y cuando llegamos tarde, y cuando no reconocemos a tiempo, a veces las oportunidades se van. Y es cuando de pronto nosotros le podemos decir al Señor: Señor, si me permitieras por un momento regresar a ese momento, regresar a ese tiempo en donde fallé, si me permitieras por un momento retroceder, Señor, y volver el tiempo atrás y tener la misma oportunidad de haber hecho lo bueno, y no lo hice. Si tan solo me permitieras, ahora que ya tengo conciencia, ahora que ya de pronto abrí los ojos y me di cuenta del dolor que estaba provocando, si pudiera regresar, Señor, si me permitieras regresar atrás, quizás ahora, con la madurez que tengo, quizás con el estado de conciencia que tengo, quizás podría enmendar la maldad que cometí, el daño que hice. Pero llegamos tarde y a veces es una carga que se lleva por mucho tiempo. Es un dolor que se lleva por mucho tiempo. Es una culpabilidad que se lleva por mucho tiempo. Dependiendo de las decisiones que vayamos tomando nosotros después de ese reconocimiento, ¿vamos a poder seguir cargando con la culpabilidad o vamos a ir directamente al Señor y le vamos a decir: Señor, mírame, mírame, estoy angustiada, hay algo que me está quitando la paz por dentro. Mírame, Señor, mira la condición en la que me encuentro. Reconozco, Señor, que todo lo que estoy pasando, reconozco que la angustia que tengo, reconozco que lo que estoy atravesando en este momento, que el dolor tan grande que siento, se debe porque me rebelé, porque no hice lo agradable delante de ti, porque fui desobediente, Señor, porque causé mucho dolor. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Siento, Señor, que me muero. Siento que esta culpabilidad me quita la paz. La Jerusalén del Señor
estaba clamando porque estaba sufriendo las consecuencias del pecado, porque estaba sufriendo las consecuencias del dolor que había causado, porque estaba sufriendo las consecuencias de su desobediencia al Señor. Pero reconoce de una u otra forma que si clama al Señor, que si expresa su sentir delante del Señor, que si reconoce que lo que está pasando no viene porque simplemente el Señor quiso mandar una calamidad. Dice el versículo 18 del mismo libro de Lamentaciones, en el capítulo 1 dice: el Señor es justo, pues yo me rebelé contra sus leyes. Es la misma Jerusalén la que está reconociendo que su sufrimiento, que su dolor era producto de la desobediencia. Dice: el Señor es justo. Esto lo dice justo antes del versículo que leíamos, en donde le dice: mírame, Señor, en donde reconoce realmente que lo que estaba pasando era precisamente por eso. Y dice en ese versículo 18, dice: el Señor es justo, pero yo me rebelé contra sus leyes. El Señor es justo, pero muchas veces nosotros pasamos por el desierto porque no supimos reconocer las señales que nos estaban diciendo: no te vayas por ahí, no hagas esto, quédate calladita, no digas cosas que después te vas a arrepentir, no hagas cosas que después vayan a hacer que sientas que te hierven las entrañas. A veces no reconocimos que estábamos a punto de fallar y nos metimos. A veces aún viendo las señales, aún dándonos cuenta que nos está diciendo: no vayas por ahí, no hacemos caso. Y luego llega el momento en donde reconocemos y en donde nos damos cuenta que estamos pasando por una situación difícil porque desobedecimos al Señor, porque no hicimos lo que al Señor le agrada. Y dice Jeremías en ese versículo que Jerusalén reconoce la justicia del Señor, que no es un Dios que quiso mandar castigo solamente por mandarlo. Dice: el Señor es justo, el Señor es justo, pero yo me rebelé contra sus leyes. Y luego dicen: escuchen ustedes, los pueblos, fíjense en mi sufrimiento. Mis jóvenes y mis doncellas han marchado al desierto. Para mí, esto es el reconocimiento, es decirle a la gente: si me ven así, no crean que la mano del Señor dura vino sobre mí porque Él quiso mandarlo. Es como que nos está advirtiendo y nos está diciendo ahora para nosotros, para los que leemos, nos está diciendo: el Señor es justo. Si en este momento yo estoy atravesando por esta situación difícil, si en este momento yo estoy atravesando por problemas en mi hogar, si en este momento yo estoy atravesando por problemas en mis hijos, si yo en este momento estoy pasando por tantas cosas difíciles, es porque quizás yo no hice la voluntad del Señor. Es porque quizás el Señor me dijo: no te cases con ese hombre, no te cases con él. ¿Por qué? Porque viene calamidad a ti si te casas con él, porque no es mi voluntad que lo hagas. Si estoy teniendo problemas con mis hijos es porque quizás no supe educarlos en el Señor. El Señor me decía: busca primeramente de mí y todo lo demás viene por añadidura. Pero yo me rebelé contra el Señor porque yo no le busqué al Señor, porque yo hice otras cosas antes de buscar al Señor. Y ahora estoy viendo las consecuencias de que mis hijos son unos rebeldes, que mis hijos son esto, que mis hijos son lo otro, que mis hijos también me lastiman a mí. ¿Por qué? Porque yo no hice lo que era agradable delante del Señor. Y el Señor me está pasando por ese proceso
para que de pronto yo pueda voltear a ver y decirle, Señor, yo sé que lo que estoy pasando es porque quizás no le dediqué tiempo a mis hijos, es porque quizás yo me entretení en tantas cosas, porque me iba a los bailes, porque me iba a hacer tantas cosas, porque yo les di un ejemplo a ellos en donde el licor era parte de la familia, en donde mi refrigerador estaba llena de cervezas, y ahora pues veo las consecuencias de que mis hijos también son unos alcohólicos. ¿Por qué? Porque yo me rebelé contra ti, Señor. Y al rebelarme contra ti, Señor, yo no puedo esperar que me vaya bien. Yo sé que eres un Dios justo, Señor. Y que cuando estás mandando ese estado de concientización, ese estado en donde me estoy dando cuenta de que lo que he hecho no ha sido agradable a ti, Señor, yo sé que ya no puedo reparar mi matrimonio porque ya está completamente apartado. Pero estoy delante de ti, quizás con el cargo de conciencia porque le fallé a mi esposo, con el cargo de conciencia, Señor, porque vi por ahí y escuché por ahí ciertas frases que me endulzaban el corazón, y no fui fiel a mi matrimonio. Y ahora, Señor, veo desbaratado todo esto y me doy cuenta que lo que hice fue por mi falta de obediencia a ti, por mi falta de amor a ti, porque si yo te hubiera amado de verdad, Señor, yo no hubiera hecho lo que no es agradable a ti. Y ahora me veo en esta situación tan difícil, Señor. Y siento esa culpabilidad por lo malo que hice. Y hay dolor en el corazón, y hay culpabilidad, y hay reconocimiento de que el Señor es un Dios justo. Un justo que lo que quiere es lo mejor para nosotros. Y cuando llegue ese momento de concientización, podemos también decirle a otros, mira mi sufrimiento, mira en lo que estoy. Estoy pasando por esa situación porque me rebelé contra el Señor. Aprende de mí, aprende de la situación que estoy atravesando y piensa antes de actuar. No te dejes llevar por la emoción, no te dejes llevar por lo que ves, no te dejes llevar por las frases bonitas que puedas escuchar. Nos vamos a la palabra, vemos a la luz de la palabra las cosas que son agradables al Señor y de acuerdo a eso actuamos para agradar al Señor. Cuando nosotros conocemos qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que no le agrada, y de una u otra forma buscamos hacer lo que es contrario a lo que el Señor quiere de nosotros, entonces vamos a sufrir las consecuencias de que quizás en algún momento dado vamos a tener esa revelación de lo que hicimos mal y nuestro corazón se va a quebrantar y vamos a sentir nuestro espíritu abatido, nuestra angustia. Pero el objetivo no es que nos quedemos ahí. El objetivo no es que veamos y sintamos el dolor y podamos observar todas las cosas que se destruyeron porque nos rebelamos contra el Señor, sino que tener la oportunidad de que podamos establecer nuevamente una buena relación con aquel al que desobedecimos, con aquel contra el que nos rebelamos, con aquel Dios justo que nos tiene en esta situación y al que no le vamos a reclamar por lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Él es justo y porque Él sabe por qué hace las cosas. Si me permitiera, Señor, posiblemente no nos va a permitir regresar atrás, no nos va a permitir el ir y pedirle perdón a alguien que quizás ya se fue. En muchas ocasiones, ese estado de remordimiento, de culpabilidad surge
Cuando posiblemente un familiar de nosotros, alguien que nos amaba mucho, ya no está a nuestro lado y en vida le hicimos mucho daño. En muchas ocasiones, ese estado de culpabilidad, de remordimiento, de concientización, llega después de que las personas se han ido, después que las personas ya han partido a la presencia del Señor. Y es cuando quizás nosotros hacemos conciencia y decimos, cuánto daño le hice a mi mamá, Señor, cuánto daño le hice a mi papá, por mi mal comportamiento, por mi rebeldía contra ellos, Señor. Y hoy, si tú me permitieras volver el tiempo atrás, Señor, estoy segura que no actuaría de la misma forma en la que actué en muchas ocasiones. Cuando vemos desbaratada una relación, porque quizás hablamos con palabras que herían, con palabras que lastimaban el corazón. En ocasiones cuando en vez de dar un abrazo, nos dimos la espalda. Y no reconocimos que lo que estábamos haciendo no era bueno, no estaba haciendo algo bueno para los demás, no estaba provocando alegría, sino que estaba provocando dolor. Cuando nos vamos y hacemos conciencia del mal que provocamos, de las relaciones que destruimos, a veces ya no podemos restaurar esas relaciones. A veces las personas ya se fueron, a veces ya nunca más supimos de ellos. Y nos queda a nosotros esa culpabilidad por lo que nosotros hicimos. Hace unos años atrás, yo estaba trabajando en una empresa en Honduras y se me presentó una oportunidad que en lo personal, en el mundo en el que vivía, yo no quería desaprovechar. Yo estaba a gusto en mi trabajo. Sin embargo, cuando uno es niño, cuando nosotras somos pequeñas, y mucho más en el tiempo en el que yo viví, yo no sé ahora de qué forma lo vive en la juventud, pero cuando yo estaba pequeña, nosotros de chiquitas, con mis primitas, con mis hermanas, jugábamos al Miss Universo. Y nos vestíamos y nos acomodábamos el vestido y todo y jugábamos al Miss Universo. Y ahora pasa tal persona. La cosa es que uno crece viendo los eventos de belleza que se pasan en la televisión. Y cuando yo estaba ya trabajando, de repente me llegó la invitación para que participara en el Miss Honduras. Y hablé con mi jefe y le dije, se me presentó esta oportunidad y pues quiero ir. A mí me acababan de ascender. Yo estudiaba licenciatura en Mercadotecnia en Honduras y me acababan de ascender al área en donde yo iba a estar aplicando los conocimientos en mercadeo. Y me acababan de ascender y se me presenta esa oportunidad. Y mi jefe me dice, habla con tu jefa. O sea, yo tenía el gerente general de la empresa y me dijo, habla con la gerente de mercadeo,
porque yo iba a trabajar como su asistente, estaba allá. Entonces me habla con ella para ver qué te dice. Y la cosa es que ella me dijo de que no me daba permiso, que yo no me podía ir en ese momento. De cualquier forma yo me fui. Participé en el Miss Honduras. Cuando regresé, pues yo regresé a mi trabajo, ¿verdad? Según yo, muy tranquila. Cuando llego, ella me dice, estás despedida. Para mí, era como el orgullo que me le estaban poniendo por los suelos. Y me hirió ella con lo que me estaba haciendo. Ella estaba siendo justa. Ella no me había dado permiso y de todas formas yo me fui. Pero yo, en vez de reconocer que ella estaba siendo justa, me rebelé contra ella y le dije sus par de cosas. No era una persona, yo en lo personal no era una persona mal hablada que usaba palabras feas. Sin embargo, sí le dije un par de cosas que la hirieron, que la hicieron sentir mal. Agarré mis cosas y me fui. Pero antes de eso, mi comportamiento no fue un comportamiento que reconociendo que ella estaba actuando bien. Y la lastimé. Y la herí y la humillé. Y le dije un par de cosas que yo sé que no estuvieron bien. Con el tiempo, cuando yo vengo al Señor, cuando empiezo a recordar las cosas malas que había hecho, me doy cuenta de ese momento que había pasado en mi vida, un momentito cortito, un momento de enojo, un momento de rebeldía contra el Señor. Y empiezo a sentirme mal por lo que había hecho. ¿De qué forma yo iba a poder hablar con esa persona si ni siquiera sabía si todavía trabajaba o no trabajaba en el lugar? La cosa es que, gracias al Señor, tuve la oportunidad de ir y pedirle perdón. Porque había algo dentro de mí que me estaba lastimando, algo que no me estaba dejando en paz, algo que me estaba haciendo sentir culpable por el daño que yo había hecho en ese momento. Gracias al Señor, yo tuve la oportunidad de regresar, la encontré y le pedí perdón. Pero muchos no tenemos la oportunidad. Muchos nos quedamos con ese sentimiento y no tenemos la oportunidad de poder ir con la persona y pedirle perdón. ¿Cuál es la solución en este caso? Antes de que vayamos a echar a perder las cosas, Señor, ayúdame. No quiero arrepentirme después del mal que hice. Yo quiero evitar ahora hacer ese mal. Yo no quiero ir delante de tu presencia después a decirte, mírame, Señor. Yo quiero que desde antes tú me mires y me digas, Daya, no vayas por ahí. No es ese el camino correcto. De una u otra forma, cuando nosotros reconocemos que estamos fallando, cuando nosotros reconocemos que lo que hicimos no estuvo bien, podemos ir delante de la presencia del Señor. Si no reconocemos, si de todas formas seguimos pensando que estamos haciendo el bien, que estamos haciendo lo correcto, si de pronto nosotros todavía estamos cegados al pecado y de acuerdo a la forma en la que vivimos, pensamos, ¿no? Lo que nosotros hicimos estuvo bien. No vamos a encontrar la paz y la tranquilidad que nuestro corazón desea. Dice el Salmo 32 en el versículo 5, dice así: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios,
me perdonaste. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Señor, reconozco delante de ti que he fallado. Reconozco delante de ti el mal que he causado. Reconozco delante de ti, Señor, que le fallé a mi madre, que le fallé a mi esposo, que le fallé a mis hijos, que le fallé a mis hermanos, Señor. Reconozco delante de ti que le fallé a mi pastor, Señor. Reconozco delante de ti que le fallé a esas personas que con mucho amor me criaron. Y ahora, Señor, aunque yo no puedo volver el tiempo atrás, aún, Señor, cuando ya no tengo la oportunidad de hablar directamente con esas personas y pedirles perdón, Señor, a ti te confieso, a ti te lo digo, estoy arrepentida, Señor. Estoy arrepentida y quiero tu perdón. ¿Y qué dice el salmista? Dice, me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Y tú, mi Dios, me perdonaste. Pero no solamente es el pedir perdón al Señor. Nosotros podemos pedirle perdón al Señor y el Señor nos puede perdonar. Y es un Dios que no solamente nos perdona, sino que también nos da bendiciones futuras. Pero también es perdonarnos nosotros mismos. Porque a veces nos culpamos nosotros y nos perdonamos y nos autocastigamos. Y no queremos ni siquiera salir al sol, no queremos ni siquiera establecer una nueva relación, no queremos ni siquiera tratar con la gente porque sentimos que somos malos, porque sentimos que hacemos el mal. Y nos castigamos y no salimos adelante. ¿Por qué? Porque no nos estamos perdonando. Pero si el Señor nos perdona, pero si en el Señor encontramos el alivio a nuestras cargas, ¿por qué si el Señor, dice la palabra del Señor que borra nuestros pecados? ¿Por qué nosotros lo vamos a volver a escribir encima de lo que el Señor ya borró? Dice Hechos 3, versículo 19, dice así: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestro pecado, el Señor viene y pone una página nueva, limpia por completo. Borró nuestros pecados, desaparecieron. Y si delante del Señor desaparecieron, que desaparezcan también de nuestra mente o que queden como experiencia para no volver a cometer lo mismo que hicimos y como experiencia quizás para los demás, para que vean nuestra condición y que ellos puedan también tratar de evitar ese momento de remordimiento, de confusión, de angustia dentro de nosotros. Pero yo quiero cerrar esto con algo mucho más. Dice, arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Y dice algo más, ese versículo 19 de Hechos 3, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. A fin de que tiempos de refrigerio no solamente borra nuestros pecados, no solamente nos quita la culpabilidad, no solamente nos hace libres de ese sentimiento de angustia que tenemos por habernos rebelado, sino que también nos da la oportunidad de vivir tiempos de refrigerio, tiempos de frescura espiritual, tiempos en donde sentimos libres, en donde sentimos paz, en donde ya esas cargas se han ido. ¿Por qué? Porque el Señor las ha quitado. Y cuando nosotros sentimos ese despojo de esa carga que estábamos llevando, podemos disfrutar de ese tiempo de refrigerio que el Señor nos quiere dar. Es el tiempo de pedir perdón, es el tiempo de reconocer nuestros pecados, es el tiempo de decirle al Señor, Señor, fallé. Si tengo la oportunidad, Señor, de ir y pedir perdón, Señor, dame la oportunidad de poder hablar libremente con esa persona. Si ya no tengo la oportunidad, Señor, haz que yo pueda sanar espiritualmente, que yo pueda sanar libremente, que yo pueda tener esa sanidad interior, Señor, y poder disfrutar de la paz con aquellas personas que tengo a mi alrededor.
Quiero disfrutar ahora, Señor, de la compañía de la persona que tengo a mi lado. Quiero disfrutar, Señor, la compañía de aquellas personas que se han quedado conmigo en este tiempo de crisis y que de una u otra forma no me rechazaron en el momento de mi rebeldía. Señor, en tus manos estamos. Y de esa forma vamos a poder disfrutar de esa paz que solamente el Señor puede dar. Vamos a hablar con el Señor. Amado Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por hablar a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir los ojos y darnos cuenta de nuestra rebeldía, Señor. Y darnos cuenta que nuestros actos no han sido agradables a ti. Señor, reconocemos, Padre, que no hemos hecho tu voluntad. Reconocemos que hemos sido rebeldes. Reconocemos que no hemos actuado conforme a lo que tú deseas, Señor. Quizás hemos causado dolor, Señor. Quizás muchos se decepcionaron de nosotros. Quizás muchos esperaban algo bueno, Señor. Y nosotros les causamos dolor. Padre, si hay alguna persona, Señor, a la que nosotros hemos herido, perdónanos, Señor. Si hemos lastimado con nuestras palabras a nuestros esposos, Señor, a nuestros hijos, a alguna amiga, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hermanos en las iglesias, Señor. Si nuestra mirada no ha sido una mirada dulce, si en nuestros ojos han salido miradas que matan los sentimientos, Señor, las esperanzas de los demás, perdónanos, Señor. Si no hemos extendido la mano cuando alguien ha necesitado ayuda y nos hemos dado la espalda, Señor, cuando pudimos hacer el bien, perdónanos. Si en nuestra forma de actuar, Señor, no hemos honrado tu nombre, perdónanos. Si te hemos causado dolor a ti, Señor, si te hemos decepcionado a ti, perdónanos. Hoy que tenemos oportunidad, Señor, límpianos. Sabemos que si estamos pasando por algunos momentos duros, difíciles, tú eres un Dios justo. Y sabes por qué lo haces, Señor. No vamos a reclamar. Vamos a pedir perdón, Señor. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a evitar fallarte. No a meternos en la situación y después arrepentirnos, Señor, sabiendo que tú perdonas. No queremos aprovecharnos, Señor, del hecho de que eres un Padre compasivo y que aunque hagamos lo malo, tú siempre nos vas a perdonar. Queremos evitar desde antes el causarte dolor. Queremos evitar desde antes el causarle dolor a alguien, el decepcionar a alguien, Señor, el herir a alguien. No queremos que el remordimiento nos mate. No queremos que la culpa nos estanque, Señor.
Queremos prevenir, no reparar. En el nombre de Jesús, Señor, obra en nosotros. Obra en cada persona que tenga la oportunidad de unirse en esta oración, Señor. Y que podamos hacer conciencia, Señor, del mal que hemos provocado. Que podamos reconocer delante de ti, Señor, que hemos fallado. Que podamos perdonarnos y comenzar de nuevo, Señor, a vivir esos tiempos de refrigerio, que aunque posiblemente sintamos que no los merezcamos, que al pedir perdón, Señor, y sentirnos libres de esa culpabilidad, podamos comenzar a vivir, Señor, disfrutando del día a día, sin lastimarnos al recordar lo mal que hicimos. En el nombre de Jesús, Señor, también te pedimos que sanes el corazón de aquellas personas a las que herimos. Que quites cualquier sentimiento, Señor, que haya quedado en aquellos a los que les hicimos mal. Que en donde quiera que estén esas personas a las que lastimamos, que también ellos puedan sentir que esa herida es sanada, Señor, de parte tuya. En donde quiera que estén, Señor. Libéralos del dolor, de la decepción, Señor. Y que ellos también puedan sentir la libertad, Señor, de poder disfrutar sin recordar ese momento de dolor. Ponemos en tus manos a nuestra familia en donde quiera que estén, Señor. Ponemos en tus manos este día para que todo lo que hagamos sea para honrar y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos, te damos gracias y lo recibimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, llegamos al final de la programación. Damos gracias al Señor por habernos permitido estar nuevamente con todos ustedes. Así que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les guarde y que sigamos disfrutando de la programación.